اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Continuando con las lecciones acerca del tawhid o el monoteísmo, la unicidad divina, una pregunta que se puede hacer en este tipo de investigaciones es, bueno, si nosotros ya hemos definido el tawhid o el monoteísmo, esto de la unicidad divina, ¿de qué forma hacer una distinción entre lo que se llama monoteísmo y lo que en árabe dicen shirk, que muchas veces lo traducen como la asociación de otros dioses a Dios? O sea, considerar a otros como Dios, por ejemplo, o divinizar a otros, o darle el estatus de Dios a otros que no son Dios, que nosotros podemos llamarlo politeísmo muchas veces cuando se trata de realmente establecer dioses verdaderos, en el sentido, digamos, de la idolatría y adorarlos como si fueran dioses, o shirk, que es ese tipo de politeísmo, digamos, interno que uno a veces no siente, no es consciente, pero que al fin y al cabo uno termina tratando a otros seres como Dios. Lo que queremos en esta lección es aclarar cuál es el criterio, cuál es el referente para decir, bueno, esto es tawhid, esto es monoteísmo y esto no. Nosotros vemos que el Corán, cuando habla de Dios, no habla en el sentido que las funciones de Dios son exclusivas de Dios y que fuera de Dios es imposible encontrar a otro ser que actúe de esa manera. Porque si no, entonces todo estaría supeditado al ser de Dios y nada más, y nadie podría hacer nada, porque todo lo que uno hace en esta vida no es más que aquello que Dios le ha dado el poder de hacerlo. Así como Dios es misericordioso, el ser humano tiene que ser misericordioso. Así como Dios es sabio y sapientísimo, el ser humano tiene que ser sabio y aprender y buscar el conocimiento. Entonces, muchas de estas cuestiones que hay algunas madhab o algunas escuelas de pensamiento confunden y adjudican a ciertos musulmanes acciones que no son, digamos, en ningún sentido lógicas según la lógica islámica, es por esta confusión. El Corán, por ejemplo, dice de algunos profetas, como el caso de Nabi Isa, el profeta Jesús, que vamos a hablar, que él mismo creó. Entonces muchos pueden decir, bueno, entonces si Dios es el creador, ¿cómo puede ser que una criatura cree? Entonces eso lo consideran muchos shirk, o sea, esto de asociar a otros a Dios, o por ejemplo darle algunas funciones divinas a otros. El Corán dice que el mismo Jesús, alayhi salam, ha resucitado a los muertos, ha curado a los enfermos. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Significa que nosotros no adoramos a Dios? ¿O significa que tenemos problemas en nuestro monoteísmo? ¿O significa que Jesús se ha intrometido en las funciones de Dios? Eso es lo que queremos solucionar en esta lección. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo es que nosotros, por un lado, decimos que el monoteísmo significa la unicidad de Dios? O sea, Dios es el único que crea, el único Señor, el único legislador, y por otro lado vemos que el mismo Corán dice, no, Jesús crea, Jesús, por ejemplo, hizo resucitar al muerto, Jesús cura al enfermo. El secreto de esto está en una palabra pequeña que aparece en el Corán, que es con el permiso de Dios. Y es que nosotros no tenemos problema de adjudicar acciones divinas a los seres humanos cuando se trata de una acción que Dios ha permitido que se haga, o sea, con el permiso de Dios. Es cierto que la acción es la misma, crea, da vida a un muerto, cura al enfermo, pero no lo hace independientemente. De eso vamos a hablar. Dice el Corán, وَإِذْ تَخْلُقُ, acerca de Jesús alayhi salam, مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي. Dice Dios, le habla a Jesús, cuando tú creas del barro algo parecido con la forma, la estructura de un pájaro, de un ave, bi'idni, con mi permiso, dice Dios. Fatanfuju fiha fatakunu tayran bi'idni. Dice, insuflas en él, en esa estructura que parece tiene la forma de un pájaro, insuflas en él como si fuera que está insuflando el ruh o el espíritu, y se transforma en un ave, en un pájaro, con mi permiso. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي. Y curas a los enfermos que él, bueno, generalmente están en las narraciones que curaba al leproso y curaba al ciego. Dice, con mi permiso. وَإِذْ تُخْرِجُ
al mauta biidni, del mismo modo resucitas al muerto con mi permiso. Entonces, el hecho de que una criatura pueda tener funciones similares a las de Dios, como lo es la creación, como lo es dar vida al muerto, como lo es curar al enfermo, no significa que nosotros no seamos monoteístas. El secreto está en la palabra biidni, con mi permiso. Dice el Corán, وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيل, lo ha enviado a Jesús como un rasul, como un mensajero a los hijos de Israel. أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, dice, ciertamente les he venido a ustedes con un signo de vuestro Señor. أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ. ¿Cuál es este signo? El hecho de que yo creo para ustedes del barro de la tierra algo que tiene la estructura de un pájaro. فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا, insuflo en él de este supuesto espíritu, digamos, y se transforma en un pájaro. Pero bi'idnillah, con el permiso de Dios, con la anuencia de Dios. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَ bi'idnillah, curo a los enfermos y doy vida a los muertos con el permiso de Dios. Entonces, el problema de muchos de estos musulmanes que tratan especialmente a los seguidores de la escuela de Ahlul Bayt como mushrik, o sea, que asocian a Dios o que creen en otros dioses o en el poder de otras criaturas que tienen poderes divinos, el problema de esta gente es que no comprenden que el mismo Corán ha adjudicado poderes divinos a profetas. Con la única diferencia es que nosotros, el criterio de distinción es que Dios lo hace independientemente, porque Él es el dueño del poder, la capacidad, la idoneidad, y las criaturas lo hacen con el permiso de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema? Si yo, por ejemplo, soy una persona pobre y tengo un amigo millonario, y ese amigo millonario me dice, bueno, acá hay por ejemplo, un tesoro o un dinero o una riqueza que tú puedes disponer de ello para repartir a la gente. Bueno, yo aunque sea pobre, si tengo esta persona que con su anuencia, con su permiso, me da la posibilidad de repartirlo, entonces agarro esa riqueza y la doy. Esa es la forma en que los profetas utilizan el poder de Dios, no independientemente. Y de eso vamos a hablar ahora en la próxima lección, cuando específicamente hablemos de que la unicidad de Dios está en el hecho de la creación independientemente, en el hecho del señorío independientemente. Entonces ese es el secreto de por qué muchas veces uno, a pesar de que es monoteísta, sí adjudica ciertas funciones divinas a algunos seres humanos, como es el caso de los profetas y en el caso del shiismo también a los imames, alayhimus salam, y eso no tiene ningún tipo de contradicción o conflicto con el verdadero monoteísmo. O sea, uno puede ser un verdadero monoteísta y al mismo tiempo adjudicar actividades divinas a otros. Como bien dije al principio, no solo eso, en cuanto a las características de Dios, las cualidades de Dios, se le pide al creyente también tener o tratar de parecerse a Dios en sus características. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.